En álgebra de Boole es el último de los temas teórico-prácticos que vamos a ver. Se lo conoce como circuitería digital en computadoras y otros sistemas digitales. Se diseña y se realiza con el uso de una disciplina matemática llamada álgebra de Boole. Insisto, todos estos contenidos van a ver que están muy relacionados con lo que vieron en lógica en matemática. Dice, resulta ser una herramienta útil en dos áreas. Análisis es una forma concisa de describir el funcionamiento de circuitos digitales. Diseño, dada una función deseada, se puede aplicar a álgebra para simplificar la función. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a ver gráficos de circuitos digitales, eso también lo vieron en matemáticas, circuitos digitales, que tienen una cierta forma. Esa forma que tienen los circuitos se puede llevar a una función matemática, que es esto. Esa función matemática, al igual que hacían en lógica, se puede simplificar. ¿Qué quiere decir simplificar? Que su valor de verdad va a ser el mismo. Entonces, uno puede escribir de cierta manera una expresión algebraica o puede escribirlo de su manera equivalente, y ambas, para lo que es la circuitería digital, significa lo mismo. ¿Y para qué queremos escribirlo de forma diferente? Y ya van a notar que muchas veces nosotros podemos llegar a tener una forma de escribir algo demasiado complejo que haciéndolo más simple, por eso se llama simplificar la función, nos va a resultar más cómodo para continuar trabajando. Esa forma de simplificarla también después la podemos llevar a un circuito, o viendo un circuito la podemos llevar a la forma algebraica. Las componentes que tiene la álgebra de Boole, variables y operaciones. Las variables vendrían a sustituir lo que en lógica se conocen como proposiciones. Aquellos valores, aquellas oraciones que pueden tomar un valor de verdad, verdadero y falso. Bueno, acá las proposiciones, en vez de decirle proposiciones, le vamos a decir variables, en el contexto de álgebra de Boole. Y las operaciones vendrían a ser los conectores lógicos, es el equivalente de los conectores lógicos de la lógica. En este caso, los componentes, es decir, las variables pueden tomar valores 0 o 1, 0 falso, 1 verdadero. Y las operaciones lógicas básicas que nosotros vamos a ver, después hay un par más, son AND, OR y NOT. AND es el I, OR es el O y NOT es el NO. Tienen el mismo funcionamiento, el mismo comportamiento, van a ver, que los conectivos lógicos que ya deben conocer. Espero. Entonces, ¿cómo se representa un AND? Bueno, en vez de poner el simbolito del AND de lógica, se representa de esta forma, es un I, que también se lo puede expresar utilizando la multiplicación. No sé si se acuerdan después cuando vieron conjuntos, que también los conjuntos, cuando estábamos hablando de la intersección entre dos conjuntos, también se los representaba con una multiplicación. No sé si, espero que lo recuerden. La operación AND, o sea, la operación I es verdadera, es 1, si solo si los dos valores son verdaderos. O sea, tal cual pasa en el I de lógica. En el I de lógica, si ustedes piensan en la tabla de verdad, era 1 cuando ambas proposiciones eran 1. Bueno, acá vamos a decir que el valor de verdad de esta función lógica va a ser igual a 1 cuando ambas variables, A y B, también tomen el valor 1. Dicho en formato de tabla de verdad, la única diferencia acá es que está al revés. O sea que acá arranca en falso, 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 verdadero, verdadero, falso y verdadero, verdadero. En el único caso donde toma valor verdadero, esto les sirve de repaso también de lógica, en el único caso que toma el valor verdadero es cuando ambas variables valen igual a 1. Recién el compañero Brian decía P, Q, R y S. Bueno, acá fíjate que arrancamos con la letra mayúsculas A, B, C, etc. Es otra de las diferencias. Pero bueno, significa eso. El OR del álgebra de Boole sí se simboliza con un más, o sea, es una operación suma. Esto lo pueden relacionar cuando ustedes trabajaban en conjuntos con la unión. Dice, es verdadero si al menos uno de los dos alguno de los dos operandos, o sea, alguno de las dos variables es verdadera. Tal cual pasa en lo de la lógica. Entonces, vemos la tabla de verdad. 0 o 0 es el único caso donde es 0, porque si al menos uno de los dos valores de las variables es verdadero, con que uno solo ya alcanza para que el valor de verdad, el valor de álgebra de Boole, sea también
1, sea verdadero. El not viene a simbolizar lo mismo que sería el negado de la proposición, lo mismo que sería el complemento en teoría de conjuntos, se lo representa de esta manera o de esta forma. Si A es verdadero, entonces no A va a ser falso, pero si A es falso, entonces no A es verdadero. Con su respectiva tabla de verdad, calculo que no debe haber problemas con esto. Bien. Voy a pasar esta parte porque es un ejemplo bastante extenso y no tiene mucho sentido. Aclaración, dice, en ausencia de paréntesis, la operatoria AND tiene prioridad sobre el OR. ¿Qué quiere decir esto? Igual que en lógica. Yo siempre que sea algo que sea igual que lógica, como para que lo puedan relacionar, cuando sea algo distinto de lógica, les voy a decir. Si yo tengo esta operatoria, y no hay, acá en esta operatoria no hay ningún paréntesis. Al no haber paréntesis, el AND es preponderante con respecto a lo que sería el OR. Entonces, es como que primero tendría que resolver siempre la multiplicación y después resolver la suma. Es decir, de la ausencia de paréntesis es como si hubiese un paréntesis en la suma. O sea, la prioridad siempre la va a tener la multiplicación, o sea, el AND, por sobre la suma. Bien, entonces, también podemos tener lo que se conocen como los NAND o XRO, perdón, XOR, NAND o NOR. ¿Qué significa esto? Este significa el O excluyente de lógica, este significa el no I y este significa el no O. También, como en lógica, está, por ejemplo, el teorema de De Morgan, que nos dice que lo mismo que dice el teorema de De Morgan en lógica, si yo tengo un no y entre paréntesis A y B, es exactamente lo mismo que hacer no A o cambia, fíjense, el conectivo, no B. Lo mismo que si tengo no A o B, aplicando la ley de De Morgan, es como si tuviese no A y cambio otra vez el conectivo, no B. Esas leyes de De Morgan se cumplen igual en lógica que en álgebra de Boole. ¿Acá alguna pregunta, duda, cuestión que no se entienda? Griten, ¿eh? No, no. El de arriba que dijiste no y no y, dijiste. ¿Acá? Sí. Sí, esto sería como el no y. ¿Y qué sería el no y? Lo O. contrario ahí. Claro, o. Y el no Ok. or sería y. Pero se lo Ok. representa. Es como que si le tenés que poner al i, le va a aparecer una negación, representaría lo contrario. Ok. Y abajo, ahí un poquito más abajo, cuando dice. No, no dije nada. Era lo mismo. Listo. Está bien, sí. Bien. Bien, está el teorema de Morgan, sí es conocido, ¿no? Y acá tenemos un resumen de lo que sería la tabla de verdad con todos los valores. Estos serían todos los valores booleanos que puede llegar a tomar las variables A y B y todos los posibles valores con el AND, el OR, el no AND, o escrito de otra forma, no A AND B, o no A, no B, o no A, OR B, o no B. Son todas lo mismo con el A NOR B, fíjense esto, a lo mejor no se entendió bien el tema de la notación. A NOR B, es lo mismo que NOT A por B, que es lo mismo por el teorema de De Morgan que NOT A and NOT B. No se compliquen demasiado, este es el teorema de De Morgan que deben haber visto en lógica y que en lógica seguramente se entendió. Y acá les muestra la tabla de álgebra de Boole completa. Bien. Ahora, estos postulados que le van a parecer lo van a ver como muy por arriba, son postulados importantes que le van a poder dar lugar a la simplificación en todo lo que tenga que ver con el álgebra de Boole y básicamente se los van a tener que aprender de memoria o llevárselos anotados al momento del parcial, como ustedes deciden.
que son los siguientes. Algunos les pueden parecer intuitivos y otros no tanto. Como por ejemplo este. La ley conmutativa, A por B es lo mismo que B por A, y A más B es lo mismo que B más A. Esto gracias a la ley conmutativa. ¿Me tengo que aprender de memoria cómo se llama la ley? Sí. Sí, se tienen que aprender de memoria cómo se llama la ley. Cada vez que ustedes apliquen una de estas leyes, van a tener que decir, hago esto por la ley conmutativa. Entonces sí, se van a tener que aprender de memoria las leyes. La ley distributiva, ojo con esta, porque esta no es tan intuitiva. Esta sí. A por B más C es lo mismo que hacer A por B más A por C. Pero esta no es tan intuitiva, porque esta matemáticamente no se cumple. Fíjense bien, presten atención a esta. A más B por C es lo mismo que A más B por, utilizo esta operación de acá, A más C. Entonces, es como que distribuí este sumando entre esta multiplicación. Esta es una de las leyes, presten atención, que no es tan intuitiva, no es tan común. Sí, es media rara esa distributiva, por eso les digo que le presten atención. Elemento neutro. ¿Qué quiere decir un elemento neutro? Que yo, en el caso del AN, multiplico una variable por un valor y me da esa misma variable. Y en la suma, sumo, obviamente, una variable más un determinado valor y me sigue dando esa variable. Eso es lo que se conoce como el elemento neutro. ¿Qué quiere decir elemento neutro? Que al aplicarle la operación a una variable, me sigue dando el mismo valor de variable, no se ve modificado. En la multiplicación el elemento neutro es el 1, o sea, cualquier cosa multiplicado por 1 siempre me da cualquier cosa, eso es matemático. Y en la suma, cualquier cosa sumado 0 me da cualquier cosa. Esto sí es intuitivo. El complemento, ¿qué significa? Y acá sí es, presten atención porque esto sí no es intuitivo, porque en la suma, si yo sumo, por ejemplo, 4 más menos 4, su complemento me da 0. Acá me da 1, el elemento neutro de la multiplicación. Y si yo multiplico, por ejemplo, un medio por 2, 2 es el complemento de un medio, me da 1. No, acá me da 0. Fíjense, por eso le remarco que esto, como les dije la ley distributiva, esto tampoco es tan intuitivo, esto es al revés de lo que diría la intuición. A realizar una operación booleana que me dé el elemento neutro, es el elemento neutro de la operación inversa. Presten atención, A por su complemento me da 0 y A más su complemento me da 1. Cuando en lógica, acá daría 0 y acá daría 1. Esto es al revés, ojo con esto. Otras identidades, la ley que se llama nula, 0 por A es 0, eso sí tiene sentido, y 1 más A es 1. Cuando 1 más A es 1, cuando esto es obviamente 0. La ley de idempotencia, esta sí es como la de lógica, o sea, A por A es A, y A más A también es A, ojo con esto. A por A no es A cuadrado en álgebra de Boole, ni A más A es 2A, es A, eso es por ley de idempotencia. Y también está la ley de absorción, la ley asociativa, bueno, me olvidé. O sea, es lo mismo cuando tengo todos los mismos operandos, es lo mismo arrancar por acá que arrancar por acá. Y es lo mismo arrancar sumando por acá que arrancar sumando por acá. No hay prioridades cuando el operador es el mismo. Teorema de De Morgan, que ya vimos. Y nada más. ¿Hasta acá alguna duda, pregunta de alguna de estas leyes? Yo les remarqué cuáles no eran intuitivas, así que presten atención a esas, anótenlas, tenganlas en cuenta. Pero se parece bastante hasta acá a lo que se hacía en lógica, ¿o no? Tenía razón. Sí, eso sí, sí. Bueno, acá ahora ya empieza lo distinto. Lo que tiene que ver con las compuertas lógicas. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver un símbolo gráfico, que ahora se lo voy a mostrar,
Ese símbolo gráfico trae un registro de representación algebraica y a su vez esa representación algebraica y símbolo gráfico tiene una tabla de verdad asociada. Ahora vamos a ver cómo estudiar estas tres cosas. ¿Estos símbolos me los tengo que aprender de memoria? Sí. Y ojo con los símbolos porque fíjense que son muy parecidos. Miren. Cada vez que haya un i, nosotros vamos a ver representado este símbolo. Este es el símbolo del i. Este es el símbolo del OR. ¿Qué quiere decir? Que por una compuerta viene una variable, por otra compuerta viene otra variable. Si hay este símbolo, quiere decir que el comportamiento lógico booleano que tienen es el de un OR. Si hay una representación de esta manera, es un OR, un OR exclusivo. Este caso se representa para el NOT. En este caso se representa para el no AND, cuando tiene un circulito en la salida. Y este caso se representa para el no OR. También son gráficos que se tienen que aprender de memoria, no va a quedar otra. Entonces, al ver un tipo de gráfico, van a tener que pasar de la parte gráfica a la parte algebraica, que sería esta. Después van a tener ejercicio para hacer. Bien. Entonces, resumen de todas las leyes, de los postulados básicos, de las distintas identidades, resumen general. O sea, esto es lo que se tienen que anotar para llevar al examen. ¿Hasta acá alguna duda, pregunta de esta parte lógica de los gráficos? Porque ahora viene lo difícil. No. ¿Qué es lo que podemos llevar al examen? Esta O página. nada. No, mirá, Brian, tarde o temprano te lo terminás aprendiendo, pero para estar seguro, si vos querés llevarte anotado qué representa cada símbolo, no te va a servir de mucho, ¿no? Si vos querés llevarte anotado cuáles son las leyes, llévalas. No te va a servir de mucho. No, como para tener en cuenta, digo yo. Bueno, postulados básicos, otras identidades y el tema de la representación gráfica. Pero no va a ser a la aprobación o no del examen, tenés a ver si esto o tenerlo anotado. Quédense tranquilos. Obvio. Bueno, ahora sí. Para expresar canónicamente situaciones, y se acuerdan que yo les dije, hay una parte que no le busquen la lógica porque no la tiene, cuando lleguemos al final de la explicación ahí sí van a encontrarle cierta lógica, bueno, es esta. Así que si no entienden alguna parte, no se desesperen en el momento, desespérense si al final no lo siguen sin entender. Pero va a llegar un punto acá donde no se va a entender algunas cosas. Entonces tranquilos por ahora. Nosotros vamos a representar ciertas situaciones lógicas, algebraicas, de dos maneras. Como suma de productos, la suma de productos quiere decir que va a haber una suma de multiplicaciones, o también conocidos como mini términos, o como producto de sumas, también conocidos como maxi términos. Vamos a ver cuándo nos conviene uno y cuándo nos conviene el otro. Bueno, obviamente permiten asociar una función, una expresión algebraica única. La tabla de verdad también es una representación única para la función booleana. Vamos a ver esto de suma de productos. ¿Sí? Esto sí lo tienen que recordar. Formado por los productos AND, que para las diferentes combinaciones de entrada producen salida verdadera. Para las diferentes combinaciones de entrada producen una salida verdadera. Vamos a ver una tabla de verdad que tiene una salida verdadera. Y eso es lo que nosotros vamos a denominar mini términos. En cada producto, cada variable aparece una vez, pero esta puede estar invertida. Bueno, ahora viene lo difícil. Y atentos acá. Fíjense esto. Yo tengo las variables A, B y C y su tabla de verdad generada, como se genera cualquier tabla de verdad. Si tengo tres variables, voy a tener en total 8 filas. Y voy a poner los valores 4041 para poder armar la tabla de verdad, ¿no? 2021, 2021, 01, 01, 01. Esto, todo el mundo calculo que sabe armar una tabla de verdad con 8 filas. Ahora, esta es la parte que no tiene lógica. El resultado es el que se da en F, y F, vamos a suponer por ahora, que toma valores aleatorios 0 o 1.
No le busquen la lógica de por qué acá vale 0 y por qué acá vale 1, porque no la tiene. Más adelante les voy a dar ejemplo de cuál sería esa lógica. Pero ahora, hasta el momento, no hay ninguna lógica conocida de por qué este valor acá, por qué este 0 o por qué este 1 o por qué también este 0. ¿Está claro eso? Dígamelo si está claro. No hay una lógica definida de por qué f toma estos valores. Es supónganse que se puso aleatorio 0, 1 porque me gustó a mí. ¿Se entiende esa parte? Que esto no tiene una lógica. Sí, Es sí. importante, Sí, ¿eh? sí, quedó claro. Yo sé que me lo van a volver a preguntar más adelante. Esto no tiene lógica. Esto sí, esta lógica se entiende, ¿no? De cómo se armó esta tabla de verdad. Sí, Bien. sí. Sí, eso sí. Entonces, como esto por ahora no tiene lógica, yo digo, bueno, yo puse aleatoriamente ceros o unos así, fantástico. Toda aquella salida, o sea, este es valor de f, este es el valor de f contraria, ¿no? Si esto era 0, esto es 1, si esto era 1, esto era 0. Fantástico. Pero esto no me interesa, me interesan solamente los valores de f. Cada vez que una salida f vale 1, yo voy a mirar de qué tipo de variables provino. Acá, acá y estas últimas tres. Entonces, cada vez que el valor, acá por ejemplo, esta salida es 1, yo voy a mirar esta fila. Digo, A vale 0, B vale 0 y C vale 1. Cada vez que la variable valga 0, yo la voy a escribir invertida. Como A vale 0, la escribo como no A. Como B vale 0, la escribo como no B. Como C vale 1, la escribo tal cual es. C. Voy a escribir el símbolo de suma, porque acá entre medio de ellas, como dijimos que eran suma de productos, suma de multiplicaciones, acá tengo las sumas y acá adentro tengo las multiplicaciones. En este caso, en el segundo término, A es 0, por lo tanto lo pongo como su complemento, B vale 1 y C vale 1, por lo tanto lo dejo como están, B y C. En este, A vale 1, entonces lo dejo como está, B vale 0, por eso escribo su complemento, C vale 1, por eso lo dejo como está. En este último caso, A y B valen 1, C vale 0, por eso lo pongo la inversa. Y en el último caso, como tanto A, B y C valen 1, lo dejo escrito como está. ¿Esto se entendió? Es una Sí. definición de mini términos. ¿Eh? Si hace Sí, sí. esto, Ahora eso es ley, digamos, eso es así. eso es ley. Sí, sí, sí. Listo. Ah, tenés que transformar todo como para que te quede todo con AND. O sea, todo multiplicándose y que te dé todo siempre valor 1, básicamente. No, En los que están en L1, ¿o no? solamente me quedo con estos. Ah, para que te quede la multiplicación 1, valor 1. Para que te quede siempre como resultado Ah, 1 que sí, te sí, diga. sí, eso sí, para que 1 por 1 por 1 es el único caso que te va a dar 1. Claro, por eso. Sí, eso sí. Bien. Esto es lo que les estaba mostrando. No hay demasiada importancia acá. En estas cosas era lo que ustedes me estaban diciendo también, lo de la multiplicación. Entonces, como dijimos, si el primer término, como esto es una suma, lo que está diciendo acá, lo que nosotros vamos a buscar son las salidas iguales a 1. Como es una suma estaba representado por el OR, ¿se acuerdan? Entonces, como está representado por el OR, con que al menos uno de los sumandos valga 1, va a simbolizar que todo lo demás valga 1. Y ahora vamos a ver cómo. Entonces, los mini términos que tengo que sumar son el que correspondía a la fila 1, a la fila 3, 5, 6 y 7. ¿Los ven? Desde acá arriba tenemos que venir. Lo que corresponde a la fila 1, 3, 5, 6 y 7. ¿Sí? Empezamos contando desde 0, ¿no? Esos son los mini términos. Estos son los mini términos. Este. Bien. Bueno. Entonces, nuestra forma canónica es distinta que la forma mínima. Nosotros acuérdense que teníamos estas expresiones. Aplicándole técnicas algebraicas, vamos a tratar de pasar de esta expresión a esta que está acá abajo. Y acá se viene lo interesante. Vamos a pasar de esta expresión, que era la que teníamos escrita al principio, a esta que está acá. Bueno, ¿cómo hacemos?
para pasar de esta expresión a esta. Estás todas las C ahí. Bueno, La C acá lo que por un está lado y las haciendo, dos C por fíjense, el otro. Factor común de C. lo que saca, bueno, acá está explicado después paso a paso. Lo primero que tendríamos que hacer es buscar qué tienen en común todos los términos. ¿Qué tienen en común todos los términos? Y todo, fíjense que la mayoría, menos este, tiene la C. Menos este, ¿no? Entonces lo que hago es sacar factor común C. Sacar factor común es qué es lo que tienen en común cada uno de esos términos. C. Acá, acá, acá y acá. Entonces escribo C multiplicado por lo que queda de sacarle a cada uno de esos términos C. Es esto. A su vez escribí este otro que no estaba relacionado. Ahora vamos a seguir tratando de reducirlo más. Bien. ¿Cómo podemos hacer? Aplicamos la ley distributiva. ¿Se acuerdan de la ley distributiva, la que le dije que no era tan común? Es que acá podríamos haber aplicado esta ley distributiva y transformarlo en esto. O sea, fíjense de alguna manera, a ver si se puede entender. Yo tengo que B y B' lo tengo con A' y A'. Bien, entonces como que acá es como que podría haber sacado un factor común. También lo podemos ver como un factor común en grupo, ¿no? Porque tengo A' y A', si saco factor común me queda B' más B. Y acá si saco factor común A, me queda B' más B, lo mismo. Es como que tengo lo mismo en ambos términos, y acá quedó lo que sería de haberle sacado factor común en grupo a cada uno de ellos. Si no, búsquenlo por la ley distributiva que estuvimos viendo anteriormente. No se desesperen, si no lo entienden lo van a tener que mirar con mucho detenimiento. ¿Pero esto qué es a su vez? Bueno, acá está, ¿no? ¿Qué pasa con esto? A' más A, dijimos que era Bueno. el Ah, complemento. es 1. Es el complemento. Entonces, A' más A es 1. Y B' más B también es 1. Entonces acá quedaría multiplicado 1 por 1 por C. ¿Qué me queda en definitiva? C. C. C más AB por C'. Aplico nuevamente la ley distributiva acá. Acá. Es como que me quedaba C más C' multiplicado por A por B más C. Entonces, si tengo C más C', esto es el complemento, me queda en definitiva AB más C. Insisto, lo van a tener que... Sí, Guillermo, lo mismo que cuando simplificaban en lógica, lo mismo. O Pero lo que hiciste recién te da una tautología y C más C negativa. Claro, también. Complemento. Sí, es eso. Lo van a tener que mirar otra vez seguramente, y este es el caso más complejo que puede llegar a resultarles. Quédense tranquilos que los demás son mucho más sencillos. Pero bueno, la idea fue pasar de esta expresión original a esta que está acá. Todo usando técnicas algebraicas, técnicas de simplificación como se usaban en lógica. Entonces, pasamos de tener esta expresión original a, realizando operaciones, tener esta. Lógicamente, algebraicamente, significan lo mismo. Bien. Ahora vamos a ver, eso es con respecto a los mini términos. Con respecto a los maxi términos, es al revés, es conocida también como producto de sumas. O sea, es al revés. Solo nos vamos a centrar no en las salidas iguales a 1, sino en las salidas iguales a 0. Como acá, todavía no les importa por qué la salida es 0 o 1. Acá la salida de F0, acá, acá y acá. Entonces, fíjense, cada vez que veamos una salida, cuando lo querramos hacer como expansión de maxi términos, cada vez que veamos una salida en F que vale 0, vamos a mirar esa fila. Y si en este caso, en maxi términos, distinto a lo de mini términos, cuando el valor de la variable sea 0, la voy a dejar escrita como estaba. Acá hay otro 0. Cuando el valor de la variable sea 1, la voy a invertir. Acá hay otro 0. Cuando el valor de la variable sea igual a 1, la voy a dejar escrita invertida. ¿Lo ven? Es todo lo contrario a lo que hicimos anteriormente. Y bueno,
También después, teniendo esta expresión, trataríamos de simplificarla. En este caso es prácticamente imposible simplificarla porque no hay demasiado por hacer. ¿Se entiende más o menos algo? ¿Se van entendiendo? Sí, sí. ¿Seguro? Sí, se entiende. Bueno. Sí. Ahora, esto es lo que les estaba comentando. Se escribió de vuelta. Bueno, ahora sí. Vieron que yo le dije que la salida F tomaba, le digo, bueno, tiene valores aleatorios. Eso se lo dije porque no encontraba ninguna justificación para el valor de F. Ahora sí van a tener que encontrar una justificación y si no se la encuentran me dicen. Vamos a ver ejemplos. Dice, estos son los tipos de problemas que ustedes van a tener de resolver. Se va a construir un circuito que contiene 3 entradas, A, B y C, que representan los bits de un número binario no negativo. Y la salida vale 1 si el número que representa en decimal es una potencia exacta de 2. La salida vale 1 si el número que representa en decimal, o sea, el valor posicional de la fila, es una potencia exacta de 2. Potencia exacta de 2, imagino que se la saben de memoria, ya no, si haber cursado esta materia. Potencia exacta de 2, ¿quién me dice cuáles son? Potencia, no múltiplo. 2, 4, 8, 16. Faltó una, faltó una. 1. 1, Uno. 1, 2, 4, ¿sí? Bien. Entonces, la salida F va a ser igual a 1 cuando la posición de la fila sea una potencia exacta de 2. Consideramos que arrancamos en la fila número 0, ¿no? La primera fila es la 0. 0, 1, por eso la salida acá es 1. 2, 3 no, 4 sí, 5, 6, 7. ¿Ven? Ahora sí se justifica por qué la salida F vale 1. Porque el enunciado decía que la salida iba a valer 1 cuando sea una fila posición potencia exacta de 2. ¿Se entiende por qué vale 1? Ahora, en este caso, en cada caso particular, la F, Sí, la sí. función va a valer algo distinto. En el otro caso yo le dije, bueno, esto lo puse aleatoriamente. Acá no, acá 1 vale por algo en particular. Entonces, la pregunta es, yo sí quiero encontrar una expresión canónica de esta función algebraica. ¿Qué elijo? ¿Mini términos o maxi términos? Acá ya lo dice, bueno, no es. Pero yo me tengo que preguntar, ¿qué elijo? ¿Maxi términos o mini términos? Digo, elijo mini términos. ¿Por qué elijo mini términos? Porque acuérdense que los mini términos trabajaba cuando la salida era igual a 1. Acá tengo de 8, tengo 3 solamente salidas con 1. Entonces voy a tener en total 3 términos. ¿Para qué voy a decir que quiero trabajar con maxi términos? Voy a tener 5 términos para representar. Entonces, como habíamos dicho, si la salida era 1, nosotros teníamos que analizar cómo estaban dadas las variables. Como eran 0 y 0 A y B, acá en este caso las invierto. Como C vale 1, la dejo tal cual está. Acá como hay A es invertida, porque esta vale 0. B la dejo como está y C invertida. Y en el tercer caso lo mismo. Sería A la dejo como está, B y C invertida. Sí, Pablo, ¿querés preguntar algo? Sí, la elección, digamos, entonces es lo que nos sea más fácil, digamos, a la hora de Claro. resolver o hacer menos cuenta. Sí, sí, tal No cual. tiene que ver con que el problema, por ejemplo, decía que las salidas sean 1. No, no, no. No, Bien, el problema perfecto. te lo plantea así como que la salida es 1, después vos elegís si querés representar la salida con mini términos o maxi términos. Bien, perfecto. En Acá no caso se- de elegir los maxitérminos, ¿tendría que dar el mismo resultado? El mismo resultado booleano sí, pero el mismo resultado acá no. Pero el mismo resultado Buenísimo. booleano sí. Sí, porque la salida es la misma. Otro ejemplo. Estos son los ejercicios que ustedes así van a resolver el ejercicio. Se desea diseñar un circuito que Profe. permita... Sí, Perdón. Siempre, o sea que siempre vas a elegir mini término o maxi término en base a la cantidad, o sea, la que tenga menos. claro, y sí. Ah, listo, está bien, joya. Si querés elegir la que tiene más, elegíla, después te va a complicar solo. Pero... No, está bien, mejor. En este caso, se desea diseñar un circuito que permita determinar cuándo un semáforo se encuentra dañado. ¿Cuándo un semáforo se encuentra dañado? ¿Qué piensan? Cuando está roto, me dicen. No, pero ¿cómo nos damos cuenta si está roto? Porque está apagado. No Pagado. prende o ninguna luz o Porque prenden varias a la parpadea vez. el amarillo. Cuando parpadea el amarillo.
Bueno, no, pero sí, está bien, pero si, acá vamos a suponer que solamente puede estar en prendido o apagado. Porque fíjense como uno es prendido y Cuando está Apagado. cuando están los tres apagados, o sea, acá vamos a tener tres, fíjense, A representa verde, B amarillo y C rojo. Si están los tres apagados, porque está fallado. ¿Y cuándo más? Cuando están los tres prendidos también. están los tres prendidos. Está fallado también, ¿sí? Bueno, entonces eso vamos a llevarlo a tabla de álgebra de Boole. Entonces, fíjense, vale 0, o sea, está fallado, decimos que está fallado, que está mal, cuando los tres están apagados, o también cuando los tres están prendidos, o también me olvidé de un caso, si está en verde y en rojo al mismo tiempo, ahí está fallado. Después puede el semáforo en algún caso estar solo en verde, solo en rojo, solo en amarillo, o puede estar en amarillo y verde o amarillo y rojo. No se la compliquen demasiado con el semáforo, ¿no? Vamos a suponer entonces que está dañado cuando están los tres colores apagados, están los tres colores prendidos, los tres colores prendidos, o está, ¿cuándo más? En verde y en rojo al mismo tiempo. Ahí decimos que está dañado, por eso le ponemos el valor 0. Entonces, mirando esta salida, ¿qué me conviene utilizar? ¿Mini términos o maxi términos? Bueno, acá lo están viendo, obviamente. Me conviene utilizar maxi términos. ¿Por qué? Porque hay menos 0 que 1. Entonces, utilizo la técnica de maxi términos para determinar cómo es la salida de esta función lógica. Y digo, bueno, acá tengo que escribir esta, pero recuerden que en maxi términos, las variables A, B y C tenían que valer 0, la dejábamos como estaban cuando valían 0. En este caso, que también vamos a usar esta salida, fíjense que A vale 1, C vale 1, entonces las escribo invertidas. Y en este caso están las 3 valiendo 1, por lo tanto a las 3 las escribo invertidas. ¿Alguna duda, pregunta hasta acá? Una vez que ya tenemos ese resultado, ahí tendríamos que simplificar. Si se puede simplificar. Ok. No siempre se puede, acá generalmente no se puede en muy pocos casos. Es como cuando te Ok. da un resultado como una fracción y si dicen, bueno, simplificar si se puede, ¿no? Claro, obvio. ¿Y ahí terminaría el ejercicio, profe? ¿Sí? Acá se terminó la explicación, todo en general. ¿eh? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Duda? ¿Cuestión? Que el resultado final de álgebra de Boole es f igual a más b más c por... Claro, F vos la podés representar o con la tabla de verdad o con su función, su forma canónica. Esta es su forma canónica. Es lo mismo representarla así o que representarla así. Eso es lo que está diciendo. F es la salida de esta situación, de la de los semáforos, de forma booleana la podés representar de esta manera. Si a ustedes en algún momento les interesa trabajar con Arduino, con robótica, esto lo van a recontra ver, pero bueno, por ahora, esto va a ser, sale corriente, hay corriente, no hay corriente, lo van a pensar así. Pero bueno, no, por ahora no. Esto sería la introducción, muy introductoria. Eduardo, ¿no me repetís de vuelta lo del semáforo? Sería en este ejemplo, por ejemplo, ¿cuándo era que quedaba en 1 o quedaba en 0? Queda en 0 cuando está fallado. ¿Cuándo un semáforo está fallado para vos? Cuando están los tres apagados, por ejemplo, o los tres prendidos. Claro, Lo que no entendí, por ejemplo, si por ejemplo quedaba amarillo o rojo, que quedan los dos del medio, ¿es lo mismo, está fallado? no, amarillo y rojo pensamos que estaba en rojo, se está poniendo en amarillo y después va a pasar a verde. O sea, estaría Amarillo bien. y rojo está bien, sí. Bien, Verde y bueno, amarillo está bien. No está eso no me había bien quedado claro. verde y rojo. Perfecto, perfecto. No, sí, está. Tampoco hay que complicarse tanto como para entender una salida, porque toma el valor 0 o 1. No nos metamos Sí, en la teoría del semáforo. en realidad lo que me había quedado complicado era el medio y el que le... Uy, se me zafó. El medio y el que le seguía. Para ver si quedaba prendido o apagado. Claro. Bien. ¿Puedes repetirlo de forma canónica y forma booleana que es? Exactamente. Es una manera de representar una función algebraica. Sí, pero recién lo señaló y no llegué a verlo, por eso. Esta es la forma canónica, F. Y esta es la forma de tabla de verdad.
Te pueden pedir, se te va a pedir esta situación, la del semáforo, o la situación anterior del ejemplo 1, representarla en álgebra de Boole con su forma canónica o con su tabla de verdad. Lo mismo que hacías en lógica, ¿te acordás? Vos en lógica podías representar un valor de Sí, verdad. sí. Lo mismo. Pasa que acá se llama distinto nada más, pero lo mismo. Vamos a los ejercicios que también los van a encontrar en la parte general del campus. Trabajo práctico de álgebra doble. Les voy a mostrar el primer ejercicio porque no es tan intuitivo. Que no se vio ningún ejemplo de eso. Bien. ¿Qué es esto? Son circuitos lógicos que uno tiene que tratar de representar de forma de álgebra de Boole. Quizás conviene arrancar por el segundo y no por el primero, porque el primero es un poco más complejo. ¿Qué me está diciendo? Si yo miro tengo tres variables, A, B y C. ¿Cómo está acá? ¿Cómo están unidas A y B? Sí, ya les dije. A y Es B. un AND, ¿no? Sí. Por un i, Con por un una and. I sería un punto. Ahí. Y acá estas dos, B y C, Un not i. un not I. Y esa parte, B y C y A y B, por esta, ¿cómo están unidas? Por un or. Por un OR, OR, o un más en el medio tendría que poner, ¿sí? Bueno, eso es lo que está representando acá. Quizás este es más fácil que este piensen un poquito más, pero presten atención. Es como que uno lo tendría, si uno fuera corriente tendría que empezar por acá, y tendría que empezar por acá. ¿Con qué se cruza primero? Se cruza con esto, ¿ven? Entonces voy por acá. ¿Y acá con qué me cruzo? Con este. Entonces, bueno, piénsenlo, no se los quiero hacer, sino son poquitos ejercicios. Son 4 de circuitos. Y acá tienen que hacer lo que estuvimos viendo recién. Otro para hacer lo mismo que estuvimos viendo recién. Y después 3 ejercicios. Estos son los típicos 7, 8 y 9 típicos ejercicios de parcial. Lo anterior de los circuitos, no, eso no sería un ejercicio de parcial tampoco. Típico ejercicio de parcial no quiere decir no te lo voy a tomar de parcial. Típico Ah, está bien, por eso. por la Sí, sí, sí. experiencia que yo tengo. Yo no diseño los parciales. Por la experiencia que yo tengo, ¿qué tipo de ejercicio que he visto? Y yo siempre vi estos. Ahora que. Ah, no, hay más. Ahora había más. 7, 8, 9, 10 y 11. Bueno. Ahora, nunca vi un ejercicio de circuito. Que la persona que arma los parciales para todas las comisiones diga, bueno, ahora se me ocurrió poner un ejercicio de circuito, no quiere decir que no te aparezca este año. Ah, está bien, está bien, está bien. Pero yo, desde mi experiencia, he visto siempre ejercicios como este. Nada más. Ah, ok, listo.